liberales y los conservadores, se incurre en un constitucionalismo utópico, o sea, se cree que las constituciones pueden establecer una sociedad como desde cero, como una sociedad perfecta, etcétera, según Julio Haize sobre todo, y tienen mucha importancia, ¿cierto?, los ideólogos como Juan Egaña, como José Miguel Infante, y, digamos, José Joaquín de Mora con la Constitución del 28. La Constitución del 28, en particular, se caracteriza por establecer, digamos, una armonía entre federalismo y centralismo, porque mantuvo las asambleas provinciales, que eran parte esencial del proyecto federal de José Miguel Infante, pero no con atribuciones legislativas, sino con atribuciones más bien de carácter administrativo. Y establece un artículo que reconoce la tolerancia religiosa, o sea, reconoce que la religión chilena oficial es la católica, pero permite, digamos, el culto privado de otras religiones, evidentemente la protestante, y suprime además los mayorazgos, digamos. Bueno, vamos a la Constitución de 1833 para ir entrando como a tierra derecha, porque las tres principales constituciones de la historia de Chile son la del 33 y la del 25. Dentro de estas tres, perdón, la del 25 y la del 80, dentro de estas tres vamos a ver principalmente hoy día la del 33 y la del 25. Ya veo que llevo 36 minutos, o sea, me quedan 36 minutos, entonces voy a ir un poco saltándome cosas. Disculpa, ¿vale? Dime. Si es que a ti te acomoda, bueno, no sé si tal vez es mucho, no sé cómo te acomode más a ti, pero en el caso de que necesitemos más tiempo, podríamos hacerlo. No sé si te acomoda a ti. No, si me tengo que pasar 10 minutos me los voy a pasar, no te preocupes. Sí, Ya o lo tenía pensado. por último, Ya, si es igual que... vamos a dejar tiempo para preguntar. Sí. Sí, por Ya, no te último, si es preocupes. que... Pero lo que te propongo es que por último, si es que te interesaría o si es que te parecería más cómodo agregar otra sesión, se podría hacer también. Entonces, Bueno, no te bueno, ahí preocupes. vemos. Ya, eso. Ya, bueno, perfecto. Entonces, podría ser, tendría que ser una tercera sesión. Ya, ahí lo veo. Bueno, en la Constitución del 33, digamos, se establece, a partir de la Revolución del 29, ¿cierto? La revolución entre la guerra civil entre los pipiolos y los pelucones, que ganan, digamos, los pelucones, y encabezada por Portal, etcétera, ¿cierto? Y en el año 31, el Cabildo de Santiago, apoyado por los conservadores, para darle un carácter democrático, porque el Cabildo se entendía que era como la entidad de base, por decirlo así, de la sociedad. Esto viene de la época colonial, ¿cierto? La representa el gobierno, claro, que estaba todo arreglado, el gobierno había hablado con el Cabildo para que hiciera esa gestión, por decirlo así. La representa el gobierno la necesidad de reformar, entre comillas, la Constitución del 28. Y se habla de la necesidad de reformar, se usa el verbo reformar. Y se crea, digamos, la llamada Gran Convención, que es una entidad convocada por el Congreso, encargada de llevar a cabo, digamos, la tarea de establecer una reforma a la Constitución de 1828. Y este proyecto de reforma, no el proyecto constitucional, no el contenido, pero el proyecto de reforma es establecido por Manuel José Gandarilla, que justamente habla de reformar y adicionar la Constitución vigente. Pero ojo, le agrega adicionar, con lo cual está hablando ya, vamos a hacer algo más, digamos, no va a ser una reforma cosmética a la Constitución del 28. Bueno, y esta asamblea, esta gran convención, se compone de 20 ciudadanos elegidos para el efecto, como por decirlo así, como una asamblea constituyente propiamente tal, y otros incumbentes que serían parlamentarios, que fueron 14 parlamentarios. ¿Ya? Bueno, en realidad se compuso de 14 parlamentarios y 6 ciudadanos. En realidad esa fue en total eran 20 ciudadanos, quiero decir. Y el personaje más influyente en esta convención fue Mariano Gaña, que tenía 40 años en ese momento, era hijo Juan Egaña, que había sido el autor de la Carta del 23, ¿ya? Y bueno, había tenido altos cargos, etcétera, etcétera. Y él era admirador del sistema inglés y también, digamos, de Napoleón. Tenía como una visión ecléctica en términos constitucionales. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Gandarilla y Egaña, que fueron los dos grandes, por decirlo, pensadores en disputa en este proceso constituyente? Gandarilla, digamos, lo que creía era partidario de mantener casi intacta la Carta de 1828 y quería solo suprimir las asambleas provinciales. Y Egaña quería pasar un régimen presidencial reforzado, ya porque la Carta del 28 le daba primacía al Parlamento versus el presidente. Le daba bastante primacía, ya en distintos aspectos, que sí. Por ejemplo, tenía un control sobre las Fuerzas Armadas, el Congreso, y no el presidente, ¿ya? Y Egaña, bueno, presentó un proyecto propio que es lo que se conoce como el voto particular, y este proyecto fue incorporado, digamos, en alrededor de 2/3. O sea, prácticamente ese voto particular, que es un proyecto, se le conoce como voto particular, pero es un proyecto,
entero de constitución fue recogido en 2/3 y 1/3 prácticamente fue, el tercio restante fue determinado por los otros convencionales. ¿Qué puntos, por ejemplo, le rechazaron al proyecto de Egaña? Egaña quería la reelección indefinida del presidente, o sea, era casi una monarquía, digamos, constitucional, con elección indeterminada, y además quería la facultad del presidente de disolver el Congreso, lo cual prácticamente, digamos, era un régimen absoluto, o sea, que podía incluso el presidente gobernar sin Congreso, al menos en algunos momentos, etc. Bueno, la Constitución del 33 tiene 4 características fundamentales. Primero, establece un presidente fuerte e impersonal por sobre los bandos y caudillos. Segundo, establece un mandato de 5 años con reelección. Al final eso es lo que se lleva, un mandato de 5 años con reelección por una sola vez, y por eso los gobiernos posteriores a la Constitución se conocen como decenios, ¿cierto? Y tercero, establece poderes de emergencia, los que llamamos poderes de emergencia, que son el estado de sitio, lo cual implica que se suspenden los derechos constitucionales, y además facultades extraordinarias, que es la concesión de parte del Congreso, en el fondo para poder dictar decretos leyes que modifican incluso o restringen las libertades, ¿ya? Y bueno, y establece distintas medidas de carácter autoritario, ¿ya? Ahí tenemos la imagen a la izquierda del José Joaquín Prieto, ¿cierto? El presidente, primer presidente de los decenios, y Mariano Gaña, que es el autor principal, ¿cierto?, de la Constitución del 33. Pero además tiene un soporte extraconstitucional, al decir de algunos autores. Esto implica, digamos, que el presidente interviene electoralmente, o sea, el presidente prácticamente maneja las elecciones, para no decir directamente que hace fraude electoral, lo cual eso fue en realidad. El presidente manejaba las elecciones, y todos los congresos que se eligieron durante los decenios fueron congresos, digamos, elegidos en favor, digamos, de los gobiernos conservadores. Por eso que fueron gobiernos autoritarios en realidad, más que democráticos en estricto rigor. ¿Ya? Bueno, el régimen político fue un régimen básicamente presidencial, pero hay algunas posiciones, digamos, discutibles, que discuten esto, especialmente la posición de Julio Heiser, que establece, digamos, que en realidad esta es una posición que es un poco heterodoxa, digamos, pero que igual ha tenido peso en términos historiográficos, que establece que en realidad la Constitución del 33 establece un régimen parlamentario, aunque inicialmente dormido. Él no usa la palabra dormido, pero esa es como la idea, es un régimen parlamentario, por decirlo, latente, ya que está ahí como al acecho, por decirlo así. ¿Y en qué se basa él? Lo vamos a ver más adelante, pero hay otra posición que es la de Fernando Campos Harris, otro historiador constitucional, que establece un régimen mixto, presidencial por una parte, porque el presidente no es responsable, o sea, no puede ser acusado, en ese momento, en esa constitución. Bajo la constitución actual, por ejemplo, el presidente sí puede ser acusado, como ya lo vimos, digamos, producto del estallido social, después del estallido social, y además tiene la facultad de nombrar y remover a los ministros, lo cual era algo que en ese tiempo se discutía, o sea, algunos creían que los ministros tenían que ser nombrados por el Congreso. Pero también tiene una faceta, por decirlo así, parlamentaria, el régimen político introducido en la Constitución del 33, porque, por ejemplo, el Parlamento tiene que aprobar las leyes periódicas, que son las leyes de presupuesto, las leyes sobre cantidades de tropas, digamos, de las Fuerzas Armadas, etc. Y esas leyes son muy importantes, porque si no dejan al gobierno sin presupuesto, dejan al gobierno sin tropas, y de hecho las tropas no pueden, si no están aprobadas esa ley, y esas las leyes anuales prácticamente, las de la Fuerza Armada eran como cada 13 meses, no me acuerdo bien, pero casi anuales, y eso implicaba, digamos, que el gobierno se quedaba sin presupuesto y sin un manejo de la Fuerza Armada, porque las Fuerzas Armadas no, quedaban como paralizadas, o tenían que alejarse de Santiago, podían funcionar en algunos regimientos, etc. Y además establece la compatibilidad de los cargos parlamentarios con los de ministro de Estado durante mucho tiempo, hasta prácticamente, digamos, la Constitución del 25, hasta prácticamente, perdón, la reforma constitucional, la de los años, no, me equivoqué ahí, la reforma constitucional de 1874, los parlamentarios podían ser al mismo tiempo ministros de Estado, ¿ya? Bueno, ¿cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es que la Constitución establece un régimen presidencialista reforzado, la Constitución del 33, aunque posee algunos soportes parlamentarios que permitirán ir avanzando hacia un parlamentarismo a la chilena, o algunos autores llaman pseudo parlamentarismo chileno, ¿ya? Y además, digamos, en apoyo a la tesis sobre el presidencialismo reforzado, hay que considerar que el gobierno poseía los llamados soportes extraconstitucionales, como la mencionada intervención electoral del presidente, que prácticamente manejaba las elecciones y hacía elegir a los congresales de su bando, por decirlo así, como ocurrió bajo los decenios
conservadores. También la Constitución del 33 estableció las garantías constitucionales, que es la otra parte de las constituciones. Ya vimos la parte orgánica, ahora vemos la parte llamada dogmática. Establece, por ejemplo, la igualdad ante la ley, establece la libertad de movimiento, la inviolabilidad de todas las propiedades, la libertad de petición. Estas son todas las libertades básicamente que se establecen. La libertad de opinión, salvo que exista un abuso calificado por jurado, de acuerdo a una ley especial, pero no hay censura previa al menos. Y establece la religión oficial del Estado, se suprime el culto privado de los protestantes, que estaba en la Constitución del 28, esto fue como un retroceso, por decirlo así. Y se mantuvo la institución del patronato, ¿ya? Bueno, el presidente elegía al obispo y el Senado lo ratificaba. Se restablecen los mayorazgos que habían sido suprimidos también por la Constitución del 28. Esto era muy criticado por los liberales porque los mayorazgos tienen un carácter colectivista y aristocrático de la propiedad, porque era una suerte de propiedad colectiva, porque era una suerte de propiedad familiar, que la tenía, digamos, el hijo mayor, pero que en la práctica el hijo mayor no podía, digamos, vender esos bienes, esa propiedad y, digamos, dividirla, por ejemplo, a través de la herencia con sus hijos, digamos. Bueno, hay varias razones de por qué era criticado esa institución, pero por motivos de tiempo no nos vamos a extender en ese punto. Bueno, veamos ahora cómo Osa versus Bram debate en torno a este tema de la Constitución del 33. ¿Cuál es la tesis general de Osa que ya la vimos antes? Es que las constituciones chilenas han representado mucho más un proceso de continuidad que de ruptura. Todas las constituciones, salvo la de 1980, han supuesto reformas de las constituciones anteriores. Y él habla, ¿cierto?, de la existencia de una tradición constitucional, lo que implica que el presente o las generaciones del presente han sido diferentes con las generaciones del pasado. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo concreta esta tesis general Osa para referirse al tránsito, digamos, de la Carta del 28 a la del 33? Dice que la Carta del 28 fue el pilar desde la cual se dictaron las constituciones del 33 y el 25, es como la primera gran constitución. Después dice que si bien la Carta del 33 introdujo cambios a la del 28, igual da cuenta de una continuidad, como que no son cambios tan fundamentales, en la práctica continúa, digamos, en términos de contenido con la Constitución del 28, la del 33, digamos. Pone algunos ejemplos de novedades, como el restablecimiento de los mayorazgos, que ya lo mencionamos, la religión católica sin derecho a culto privado, ya lo mencionamos, y también la abolición de las asambleas provinciales que habían sido establecidas en la Constitución del 28. Y él trata de refutar también lo que llama el mito de que la Constitución del 33 fue una constitución autoritaria. Digamos, dice que eso debe ser matizado, porque ella misma contiene la semilla de su propia liberación, que es un poco la tesis de Julio Heinz, que la Constitución tiene un componente esencialmente parlamentario, que es un parlamentarismo dormido, por decirlo así, un parlamentarismo latente, ¿ya? Y dice que incluso la Carta del 33 fue una reforma del 28, porque así lo estableció el proyecto que dio origen a la Gran Convención, que fue el proyecto Gandarillas, que ya mencionamos, ¿cierto? Y además establece, cita a Prieto, que Prieto dijo en una oportunidad, la reforma no es más que el modo de poner fin a las revoluciones y disturbios, al que da el origen el desarreglo del sistema político en que nos colocó el triunfo de la independencia, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Bram? Y yo ya les dije, yo estoy más de acuerdo con la tesis de Bram. Parece plausible la tesis de Osa, pero Bram, veamos la respuesta que da, que igual yo creo que es potente y para mí es bastante demoledora la respuesta de Bram. ¿Cuál es la tesis central de Bram? Dice que parece una construcción algo simplista y voluntarista la que postula la existencia de una tradición constitucional. El fondo está diciendo, no es cierto que exista una tradición constitucional en la historia de Chile. No es cierto que haya una continuidad en la historia constitucional de Chile. En efecto, dice, no es clara la continuidad, ahí lo está diciendo, no es clara la continuidad entre las constituciones de 1828 y 1833 y tampoco entre 1833 y 1925. O sea, hay rupturas más que continuidad. La pregunta es, ¿fue la Carta de 1833 una continuación de la del 28, como dice Osa? Ustedes estarán pensando, obviamente, dice que no, ¿cierto? No, porque, sobre todo porque la visión que terminó privando, la de Mariano Caña, buscó modificar sustancialmente, radicalmente el régimen de gobierno. El régimen de gobierno que establecía la Carta 28 era un régimen parlamentarista en el sentido de que le daba primacía al Parlamento versus el presidente. De hecho, el capítulo del Parlamento estaba antes que el capítulo del gobierno. Esa visión, dice Bram, creía que la primacía del Parlamento no era lo más adecuado para los desafíos que el país enfrentaba. El país necesitaba un presidencialismo fuerte para superar la anarquía, para construir el Estado, etcétera, etcétera. Pero no un sistema parlamentario, no, por decirlo así. Y la idea de reforma, dice Bram, es verdad que se habla de reforma, pero eso es una palabra, es un mero formalismo. En el fondo no era una reforma, era el término que se usaba para decir nueva constitución. Se hablaba de reforma como si ya vamos a seguir, vamos a hacerle cambios, pero en la práctica al final los cambios eran tan radicales que al final terminaba siendo una nueva constitución. Y además en la práctica la constitución nueva
tenía otra fecha, o sea, era firmada por otro presidente, pasaba a ser una nueva constitución. Y bueno, dice que la Constitución del 33 no, también recoge elementos de la Constitución del 22 y 23. No es cierto que la Constitución del 28 sea la, por decirlo así, el tronco, como dice, o el pilar, como dice Osa, del constitucionalismo chileno. Lo cual es verdad, por ejemplo, el Poder Judicial, la idea de una Corte Suprema, eso viene del reglamento constitucional, digamos, bien, bueno, viene de una ley incluso del año 11, bajo el gobierno Carrera, y después está establecido en la Constitución del 23. Digamos. Por ejemplo, todo el sistema procesal chileno surge en la Constitución del 23. Y muchos otros elementos también que no nos podemos entender en este momento. Bueno, ¿cómo se llega, cómo se camina, cómo se pasa la Constitución del 33 a un régimen parlamentario? ¿Cuál es la visión de Julio Jaisse en este sentido? Jaisse sostiene una tesis que es bien interesante, es que ya la has mencionado, la he repetido 2 veces, la menciono por tercera vez, es que la Carta de 1833 es esencialmente parlamentarista, aunque en un principio, digamos, era una constitución, digamos, presidencialista, ¿cómo se llama? El contenido de la Constitución era parlamentarista, pero había que llevar a la práctica ese parlamentarismo. Había que concretarlo, había que hacerlo despertar. Él no usa la palabra despertar, esa palabra la uso yo, pero es un verbo que uso yo para expresar la tesis de manera, digamos, simbólica, de manera comprensible, digamos, sencilla, la tesis de Jaisse. ¿Qué es lo que dice Jaisse? Dice el parlamentarismo se fue gradualmente despertando a partir de prácticas constitucionales, de interpretaciones constitucionales y también de reformas constitucionales, ¿ya? Reformas expresas al texto constitucional, ¿ya? Esto implica, digamos, una evolución gradual, pero la base, digamos, del parlamentarismo en la Constitución del 33 está ya en el texto constitucional. Bueno, ¿cuál es el fundamento histórico de este carácter parlamentario de la Constitución del 33? El gran prestigio en todo Occidente de la Asamblea Legislativa. Las asambleas legislativas se consideraban, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, como, por decirlo así, el escenario principal de la democracia, el escenario principal, digamos, de la libertad. ¿Ya? Ahí estaba, digamos, la esencia de la democracia, la deliberación, etc. Porque el presidente, de alguna manera, se termina asociando a una autoridad unipersonal, se termina asociando, digamos, a la monarquía. Se identifica con la monarquía absoluta. Por eso se trata de evitar que el presidente tenga la concentración del poder. Y dice que la Constitución del 33, si bien establece un presidencialismo reforzado, él lo reconoce eso, establece un sistema de frenos que al final, como la fiscalización de los gastos públicos, el escrutinio de la elección presidencial, o sea, el hecho que el Parlamento elija al presidente cuando no se obtiene una mayoría absoluta, ¿cierto? Establece el desafuero parlamentario, etcétera, todas distintas atribuciones que ya mencionamos antes, y eso implica, digamos, que tiene soportes parlamentarios, los términos de las TARRE también, tiene soportes parlamentarios que justifican, digamos, la idea de que la Constitución del 33 establece un parlamentarismo dormido, por decirlo así, como ya señalado. Bueno, y hay algunas prácticas, por ejemplo, las interpelaciones se empiezan a practicar en 1846, que llaman a los ministros para hacerle preguntas, después se fija un reglamento, surgen, digamos, los votos de censura. Después de las interpelaciones se empieza a practicar los votos de censura o desconfianza, que es la petición de los parlamentarios a los ministros que abandonen sus cargos. Entonces se empieza a creer, ya a partir de los años 40, 50 del siglo XIX, que los ministros no dependen del presidente, no son, digamos, autoridades de la exclusiva confianza del presidente, sino que más bien son autoridades de la confianza del Parlamento. Esa idea es muy temprana, dice Jaisse, y eso tiene razón, eso es verdad. Y también se empiezan a formar comisiones investigadoras. Las comisiones investigadoras surgen en Chile, para que sepan ustedes, en el año 66, a partir de la interpretación del artículo 58. Por eso también acá tenemos una interpretación constitucional que va conduciendo siempre al parlamentarismo de la chilena. Ya vamos a explicar por qué parlamentarismo de la chilena, porque no es un parlamentarismo típico como inglés, digamos, etcétera, donde hay dos autoridades en el Ejecutivo, etcétera. Y se establece porque el artículo 58, inciso primero de la Constitución, establece que el Parlamento tiene la función de supervigilar los actos del Ejecutivo. ¿Y cómo supervigilamos los actos del Ejecutivo? Ellos dijeron, mediante comisiones investigadoras, empezando a investigar, digamos, los actos del gobierno, o de los ministros, etc. Pero lo más importante, sin duda, para caminar es un régimen parlamentario, más que las prácticas y las interpretaciones, fueron las reformas constitucionales que se establecieron sobre todo a partir de la década del 70 del siglo XIX,
Pero hay una también que es importante, que no se refiere al régimen político, pero la menciono porque es simbólica, que en el año 65 se establece que los no católicos podrán realizar su culto en recintos privados. O sea, se establece lo que se había suprimido en la Constitución del 33, que es la tolerancia religiosa. Ahí ya estaba gobernando, ¿cierto?, la fusión liberal-conservadora, ya estaban los liberales gobernando, y logran ese objetivo que no pudieron lograr en el año 33 porque estaban prácticamente clausurados, digamos, como fuerzas políticas, producto de la erupción de un régimen autoritario portaliano en el año 30, ¿cierto?, con la batalla de Lizcay, después de la batalla de Lizcay. La reelección presidencial, esto es muy importante, se suprime la reelección presidencial, se establece un solo periodo, porque se empieza a creer que si el presidente tiene derecho a elegirse incluso por una sola vez, eso es como un elemento autoritario. Balmaceda decía que eso afectaba la soberanía popular, porque Balmaceda era muy parlamentarista antes de ser presidente. Después, cuando fue presidente, pasó a ser ultrapresidencialista. Después tenemos el quórum para sesionar, que se exigía, digamos, mayoría absoluta para sesionar, y ahora se baja este quórum, con lo cual el Congreso puede funcionar de manera más fácil, más sencilla, no necesita tener tanta... Hay que pensar que en esa época los parlamentarios no tenían dedicación exclusiva, sino que trabajaban y sesionaban generalmente después de las 7 de la tarde, sesionaban en las noches. Entonces de repente no reunían el quórum porque ellos estaban trabajando, algunos estaban en sus campos, digamos, etc. Y además se establecen libertades que no estaban originalmente en la Constitución del 33, que son las libertades de reunión, asociación y enseñanza, ¿ya? Y que son importantes y que seguirán, digamos, después en las constituciones siguientes, la del 25 y la del 33, perdón, del 80. También se establecen incompatibilidades, que es lo que mencioné antes, los parlamentarios no pueden, digamos, ser ministros y tener un cargo retribuido económicamente, siendo nombrados, digamos, por el presidente. Bueno, se cambia el sistema de lista de los senadores, ya no son listas, sino que son elegidos, digamos, como representantes de las provincias, lo cual implica que el presidente no puede controlar tan fácilmente las listas de senadores, porque antes el presidente hacía una lista completa de senadores y elegía prácticamente el Senado completo. Se establece el voto acumulativo, digamos que las personas tienen tantos votos como candidatos a elegir, se pueden elegir 5 diputados en el distrito, las personas tienen 5 votos y los pueden repartir entre esos 5 candidatos. Y sobre todo se limitan las facultades extraordinarias, se establece una duración de un año, ¿cierto? Y pueden restringir las libertades individuales solo si afecta a la defensa nacional y la paz interior. O sea, tienen que ser razones muy fundadas, muy estrictas, digamos, y no como se hizo en los decenios conservadores, que prácticamente por cualquier cosa los gobiernos conservadores suprimían la libertad de reunión, sobre todo de imprenta. Prácticamente durante los 30 años de los gobiernos conservadores, hubo muy poca prensa, por ejemplo, liberal de oposición, muy poca, digamos, porque generalmente restringía, no se permitía que se atacara al gobierno, que se criticara incluso al gobierno. Por eso fueron regímenes, como ya dije, gobiernos, como ya dije, autoritarios. Bueno, y se suprime el veto absoluto del presidente. El Parlamento puede insistir cuando hay un veto absoluto de un proyecto de ley. Bueno, y después viene el parlamentarismo a la chilena, que se produjo entre el año 91, ¿cierto?, y el año 25, y ese parlamentarismo, digamos, se caracteriza por la rotativa ministerial. ¿Qué significa esto? Que los ministros subían y caían con una velocidad impresionante, ¿cierto? Bastaba que cambiara la mayoría de algunas de las cámaras para que los parlamentarios se sentían en la necesidad de que ellos debían gobernar. Y, digamos, bueno, y acá tenemos algunas cifras de cómo la cantidad de ministros que hubo en 33 años de parlamentarismo en Chile. Hubo 80 gabinetes en 33 años, 80 gabinetes completos, los gabinetes duraban 4 meses en promedio, hubo 530 ministros en total. Piensen ustedes que en ese tiempo había 3 ministerios, solamente 3 ministerios en Chile. Imagínense, o sea, una cantidad enorme. Hubo 121 cambios de gabinete totales y parciales, 55 ministros de Interior, 55 ministros de Hacienda, 44 ministros de Relaciones Exteriores. Las de Relaciones Exteriores en general eran menos perseguidos porque se entendía que representaban al Estado de Chile en el exterior, etc. Hay un sentido como más patriótico pero también 44 ministros de bastante entretenimiento. O sea, ninguno logró durar un año, imagínense. Duraban meses, digamos, los ministros. O sea, lo que está pasando ahora es una suerte de parlamentarismo en la chilena de rotativa ministerial con las acusaciones constitucionales, pero no al extremo de esta época. En esta época fue mucho peor, obviamente. Bueno, y esto implica, digamos, este fenómeno es lo que Alberto Edwards en 1903 llamará, ¿cierto?, la anarquía parlamentaria, y él critica fuertemente a los liberales porque los liberales eran quienes creían en la anarquía, no creían en un gobierno fuerte, creían en la primacía del Parlamento y que el Parlamento tenía que dominar, ¿cierto?, al presidente, tenía que dominar a los ministros.
O sea, tenía prácticamente, los ministros tenían que depender del Parlamento. Eduardo Frei Montalva, en el año 49, hablará además de años inútiles, donde no hay desarrollo social, donde existe, bueno, lo que el mismo Edward llama una fronda aristocrática. Los partidos, digamos, se preocupan de sus propios intereses, de sus propias peleas, por decirlo así, internas, y no están preocupados en realidad de los problemas de la gente, digamos. Eso es lo que, y sobre todo la llamada cuestión social, es decir, los problemas de los más necesitados que ya estaban despertando interés. Bueno, le veamos acá, ya voy como terminando porque voy a seguir el consejo de hacer 3 sesiones en vez de 2 sesiones, ¿ya? Porque en verdad es imposible ver todo tan rápido. Vamos a terminar con la Constitución del 33 y vamos a dejar para la próxima semana la del 25 y para la tercera sesión la del 80. Dice Alberto Edwards en La Fronda Aristocrática, libro publicado originalmente en el año 28, dice: la dominación oligárquica, cada vez más teñida de plutocracia, se fundó pues espiritualmente durante la tercera etapa de la República, que es el parlamentarismo de la chilena, digamos, porque primero está la República Conservadora, después la República Liberal y después la llamada República Parlamentaria. En un sentimiento hereditario, ¿ya?, colonial, o sea, ellos se sentían herederos de la aristocracia colonial, que se manifestaba por el orgullo dominador o la vanidad política del patriciado, de la aristocracia, y por la sumisión a las viejas jerarquías del electorado consciente. En cuanto al elemento popular, introducido por la legislación en la política, pero incapaz de ejercer la soberanía que le otorgan los teóricos de las constituciones, solo logró indirectamente, o sea, el elemento popular, por su venalidad, que encareciendo las elecciones robusteció las fuerzas plutocráticas de la oligarquía. O sea, en el fondo fue un régimen oligárquico que no entendía, digamos, los problemas sociales de la gente. En el fondo, lo que dice Edward, que solamente el presidente es capaz de entender, digamos, cuál es la realidad que viven las personas, la realidad conflictiva, y eso lo tiene que hacer directamente. El presidente se tiene que relacionar directamente, digamos, con los problemas que tiene la gente. El Parlamento no es capaz, digamos, de entender los problemas de la gente. ¿Ya? Esa es una idea que está muy presente hoy día también, que se critica al Parlamento porque no es capaz de entender los problemas de la gente. Lo vamos a ver en las sesiones posteriores. Y el gobierno, digamos, solamente el gobierno puede entender los problemas de la gente, pero obviamente tiene que ser otro gobierno, no este, porque este es un gobierno que no, por decirlo así, no está a tono con esta situación. Y curiosamente los mismos parlamentarios critican al gobierno porque no entienden los problemas de la gente. Ellos dicen que los entienden, pero las encuestas dicen que los parlamentarios no entienden. Entonces, como que nadie está de acuerdo, que ni el presidente ni el parlamento entienden los problemas de la gente. Es una cuestión como un círculo vicioso que está viendo en Chile ahora. Bueno, yo creo en realidad que tenía razón, voy a llegar hasta acá, pero voy a hacer un par de conclusiones generales. Voy a terminar en 2 minutos diciendo lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Bueno, termino en 2 minutos. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Primero, la independencia, el proceso de independencia, si bien fue un proceso, digamos, seminal, ¿cierto?, en la historia de Chile, fue un proceso que de todas maneras, independencia y organización de la República, o sea, del año 10 al año 33, digamos, o al año 30, si bien fue un proceso seminal, fue un periodo seminal, fue un periodo que estableció, digamos, por decirlo así, la fase de la historia constitucional chilena, ¿ya? Estableció la idea de una constitución escrita, la idea de separación de poderes, la idea de que hay que garantizar derechos, garantiza derechos y va evolucionando la garantía de derechos, eso es importante. Lo segundo es que, considerando que la primera gran constitución es la del 33, esta constitución establece por primera vez, de manera radical, por decirlo así, el presidencialismo, es decir, establece un presidencialismo reforzado, fuerte en Chile. Pero a la vez, este presidencialismo, o sea, la idea de que un gobierno sea fuerte, que pueda, por ejemplo, elegir a su ministro, pueda terminar un proyecto político, etc., choca con la mayoría parlamentaria que crecientemente van queriendo conflictuar con el gobierno y van queriendo imponer su criterio, por ejemplo, en la elección de los ministros. Pero también, obviamente, van queriendo modificar el poder del presidente para quitarle poder al presidente. Y eso se ve en las prácticas, en las interpretaciones, ¿cierto?, y en las reformas constitucionales que sufrió la Constitución del 33. Es decir, tiene razón Alberto Edwards que hay un choque, a pesar de que yo no sigo mucho a Alberto Edwards, no estoy muy de acuerdo con su tesis central, pero sí estoy de acuerdo con esto, porque es algo empírico, que hay un choque entre el presidente y el Parlamento. El Parlamento trata de quitarle poder al presidente,
y trata, digamos, de atacar al presidente, digamos, de tratar de que el presidente sea inestable, por decirlo así, porque no puede controlar a su ministro y sobre todo esto tendrá una expresión mucho más radical en el llamado parlamentarismo de la chilena entre el año 91, desde la revolución del 91 hasta la constitución del 25. ¿Ya? Otra conclusión, y con esto termino, es que yo creo que si consideramos el paso de la constitución del 28 al 33, y después vamos a ver lo mismo entre el paso de la 23 a la 25, y además si consideramos que la constitución en realidad del 33 tuvo como una segunda vida, porque hubo como dos constituciones del 33, la constitución del 33 original, presidencialista, versus la constitución del 33 parlamentarista, sobre todo a partir del año 91, porque fue mucho más radical el cambio, ¿ya? En realidad, si consideramos la Constitución 33 original versus la Constitución 33-2 parlamentarista, y el paso también de la del 28 a la 33, como les acabo de decir, yo creo que el tránsito de una constitución a otra siempre ha sido, por lo menos en el periodo que hemos visto en esta sesión, más de ruptura que en términos, digamos, de estabilidad, más de ruptura que de continuidad. Pero además, en términos de contenido, ha sido más de ruptura que de continuidad, porque tanto la Constitución del 33 versus la del 28, como la Constitución del 33 parlamentarista, a partir de la reforma, etcétera, versus la anterior, es radicalmente distinta en aspectos sustanciales. La del 33 original es presidencialista reforzada versus la del 28, que es parlamentarista, establece, por ejemplo, la del 33 suprime, por ejemplo, la tolerancia religiosa, la del 28 la establece, etcétera. La del 33 parlamentarista, a partir de las reformas que señalé, ¿cierto? Establece radicales reformas en contra del presidente, o sea, para quitarle poder al presidente, y, digamos, va estableciendo de manera más radical, más clara, más de manera expresa, no solo a partir de un parlamentarismo latente, como dice Heise, un parlamentarismo a la China, va apuntándose a un parlamentarismo a la China. Entonces, en el tránsito entre la 28 y la 33, y la del 33 original autoritaria, presidencialista, a la del 33 parlamentarista, hay ruptura en contenido, mucho más ruptura que continuidad. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con la tesis de Juan Ludosa, que creo que es un poco voluntarista, con un poco de buena fe, digamos, tratar de buscar, claro, los elementos de continuidad, que los hay, por supuesto, hay elementos de continuidad, pero en artículos que son como accesorios, que no definen, por decirlo así, no cortan el queque, por decirlo así, como se dice en el sistema político. Lo que corta el queque al final es cómo se relacionan los poderes del Estado y cómo se garantizan los derechos. Eso es lo que corta el queque en materia constitucional. Bueno, la próxima semana vamos a hacer 3 sesiones al final, gracias al apoyo acá de los chicos de la Juventud Secundaria de Ópolis. La próxima semana vamos a hablar de la Constitución del 25 y la tercera sesión de la Constitución del 80. En realidad es mejor entenderlo, yo pensaba hablar hoy día de la del 33 y la del 25, pero prácticamente se nos va a alargar mucho y bueno, y traten de seguir viniendo, porque en verdad esto es como una película que tiene tres partes, y para poder armar todo el rompecabezas es necesario asistir a las 3 partes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Vale, por esta exposición. Para los que en el fondo se agregaron ahora, se pudieron ir ahora, contarles que un poco lo que habíamos hablado era que, como es un tema muy extenso, en el fondo toda la historia constitucional chilena, vamos a constar en el fondo la actividad va a tomar forma como ciclo y, bueno, comenzando hoy día, por supuesto, para todos aquellos que que se unieron más tarde, estamos grabando, así que cualquier cosa ahí me escriben y les paso la grabación. Y bueno, como estaba explicando, vamos a hacer 3 sesiones, como mencionó la Vale, con distintas temáticas cada una, el tema de las distintas constituciones, para poder así entender de mejor forma a cada una y poder ahondar un poco más en cada constitución para que quede más claro. Sí, sí. Entonces, bueno, además de agradecerte, Vale, ahora contarle a todos que vamos a pasar a la ronda de preguntas. Creo que tenemos una pregunta de Alex por el chat. Ahí no sé si es que quiere abrir su micrófono o la leemos. Ya. Entonces,
La ¿Por qué pregunta, tanta vergüenza, Alex? Dale, ya, yo voy. Dale nomás. Eh, ya lo voy. Espera un momento. Titular. Eh, Eran dos preguntas. La primera era sobre si las anteriores redacciones de la Constitución, de las constituciones que hemos tenido, la del 33, la 25 y del 80, si han tenido un reglamento interno como el que se tendrá que elaborar en, en esta convención Dale. constituyente que viene. Y la segunda es sobre, no sé, si, ¿por qué se definían como liberales? ¿Realmente eran liberales los congresistas que estaban en ese periodo parlamentario del inicio del siglo XX chileno? Porque por el tema de la atribución y concentración de poder que tenían, que va contra de una tradición liberal, al menos filosóficamente. Entonces, eso. Ya, sí, se te entiende un poco. A ver, sí, tenían, la Constitución del 33 tiene como un reglamento muy breve que establece, digamos, la Gran Convención, digamos que se llama la Gran Convención y algunas reglas generales. Pero no, es muy mínimo, básicamente igual es algo que se va realizando en el camino. Y la del 25 también establece como un reglamento y establece, lo vamos a ver la próxima semana, dos subcomisiones. La comisión propiamente que establece el contenido de la Constitución y una comisión que establece el procedimiento de aprobación, digamos, mediante un plebiscito. Pero también, digamos, un reglamento muy mínimo, no tan detallado. En ambos casos, porque en el fondo no había oposición prácticamente. El primer caso fue una convención integrada solo por conservadores, no había liberales, los liberales estaban excluidos, estaban en la oposición, estaban perseguidos en gran parte. Y en la constitución del 25 fue una constitución donde no participaron las fuerzas políticas, sino que participó como una comisión de expertos nombrados por Alessandri y los militares. Lo vamos a ver la próxima semana. De hecho, lo que se llamaba el inspector general del ejército, que antes no existía el cargo de comandante jefe del ejército, llamado, la principal autoridad se llamaba inspector general del ejército. Esa autoridad, si bien no era parte de la comisión, participó activamente en la comisión y como que pauteó, digamos, a los convencionales, a los comisionados en realidad, en esta subcomisión, digamos, constitucional de la Carta del 25, que era el general Mariano Navarrete, y por eso se dice, digamos, que la Constitución del 25 fue elaborada, por lo menos al oído, digamos, de los comisionados por los militares del año 25. ¿Ya? Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que tú te refieres al hecho de que en la teoría constitucional, por ejemplo, americana, ¿cierto? Se establece la idea de tratar de limitar el Parlamento, porque el Parlamento también puede ser una fuente de tiranía, porque el Parlamento puede ser tiránico en la medida que mediante la dictación de leyes establezca leyes contrarias, digamos, a las libertades individuales. Por eso los parlamentarios, digamos, perdón, por eso, por ejemplo, los autores del federalista tratan de restringir, digamos, el poder del Parlamento eh, mediante, por ejemplo, un sistema de control constitucional, sobre todo a partir de la Corte Suprema, ¿cierto?, en Estados Unidos. Entonces, eso uno podría decir, claro, es contrario al liberalismo, pero en realidad el liberalismo tenía como dos grandes vertientes, una vertiente americana y una vertiente francesa, una vertiente americana que de alguna manera quería controlar al Parlamento, se veía como el Parlamento como una fuente de tiranía, digamos, una fuente, y otra idea, que era la idea más francesa, que veía como el Parlamento, por decirlo así, como la fuente de democracia o de soberanía, y más que nada quería controlar al presidente. Y no había la idea tampoco, a diferencia del sistema norteamericano, de que había que controlar al Parlamento mediante un control constitucional, que surgiera esa idea, digamos, muy posterior en Chile, la empieza a plantear Lastarria a mediados del siglo XIX, y al final se terminará concretando, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional dictado en el año 70, ¿cierto?, al término del gobierno de Eduardo Frei. Pero en realidad en el siglo XIX en Chile siempre existió la idea entre los liberales y también entre los conservadores cuando estaban en la oposición de que el Parlamento tenía que ser más fuerte que el presidente. Gracias. Así que, Y gracias por la exposición también. ya, súper. No sé, a ver, no sé si tenemos más, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo un par de preguntas sí, dale preparadas, nomás, si alguien... aprovechen. Aquí creo que tengo unas estudiantes que fueron estudiantes mías, por ahí que no sé para qué vienen, porque, a ver, porque ellas tuvieron como 10 clases de historia constitucional conmigo, así que no sé qué vienen a hacer acá, pero no importa.
igual la aceptamos. Sí, sí, sí. Bueno, mi pregunta va orientada un poco, en el fondo, sin meternos en la materia constitucional actual, o sea, la materia como del proceso constitucional actual. eh, ¿Cómo se podría, o sea, durante lo que expusiste, tú mencionaste cierta semejanza entre esta rotativa ministerial y que se producía en los años que estudiamos, y la rotativa ministerial, que se podría llamar de alguna otra forma, que se está viviendo ahora, ¿ya? Mi pregunta es si es que de alguna otra forma se pueden comparar ambas situaciones, y si es que en el fondo lo que sucedió en ese tiempo podría darnos ciertas luces de lo que podría suceder con lo que estamos viendo ahora. No sé si Sí, no, sí te ahí. entiendo la pregunta. Yo creo que sí, que nos puede dar ciertas luces, en cierta medida ya lo dije, porque, a ver, no creo que se llegue a un sistema tan extremo donde prácticamente los gabinetes caían cada 4 meses, ¿cierto? Como vimos anteriormente. Pero sí está la idea de que si el Parlamento tiene mayoría y es opositor al gobierno, el Parlamento tiene derecho, como un derecho, por razones políticas, a votar a los ministros. No votar a los gabinetes completos, pero sí votar a los ministros mediante la acusación constitucional. Porque en realidad la acusación constitucional en la Constitución establece razones muy estrictas, muy fundadas de violación de leyes, digamos, para ser acusados constitucionalmente. O sea, violaciones graves, digamos. Y en teoría se trata, ¿cierto?, de lo que se llama una última ratio, o sea, de un último recurso, cuando ya es un ministro que prácticamente viola las leyes, digamos. Pero en la práctica no se está entendiendo así, se está interpretando como que es un mecanismo de apremio en contra del gobierno, un mecanismo de castigo en contra del gobierno por pensar distinto, ¿ya? Entonces, si bien en cantidad no es el mismo fenómeno porque no es tanta la cantidad de caída de ministros, eh, cualitativamente es más o menos lo mismo, y además en cantidad es una gran cantidad si comparamos la cantidad de acusaciones que han ocurrido bajo este gobierno versus los gobiernos anteriores. Prácticamente los gobiernos desde el inicio de la democracia eh, no hubo más de una acusación por gobierno, digamos, con suerte, y ahora creo que van 6 o 7 acusaciones en este solo gobierno. Entonces, es realmente bastante representativo. Pero en lo sustancial, representa, digamos, la idea también de que los parlamentarios sienten que ellos son los verdaderos representantes de la ciudadanía y no es el presidente. Como de alguna manera, ellos son más bien los representantes de la ciudadanía. Ellos representan territorios más concretos, por decirlo así, está como esa idea. Eh, ellos son los que se contactan diariamente con el pueblo. ¿Para qué hablar lo que piensan los alcaldes? También los alcaldes piensan eso, pero estamos hablando en este caso del Parlamento. Eh, y como que el presidente está desconectado. Ojo, olvidémonos del presidente Piñera, sabemos que tiene muchos problemas, yo tengo bastantes críticas, pero estoy constatando el fenómeno institucional. El Parlamento siente, digamos, que el presidente y el gobierno en general, no el presidente Piñera en concreto, aunque el presidente Piñera en concreto obviamente también es como el sujeto específico, digamos, de este proceso, pero el gobierno no es capaz como gobierno, y sobre todo como hay mayoría en el Congreso de izquierda, por decirlo así, de oposición, no es capaz, digamos, de entender o de conectarse con lo que Hugo Herrera llama pulsiones y anhelos populares. Y la misión de la política, entiende el Parlamento, es conectarse, es interpretar las pulsiones y anhelos populares, por decirlo así. Y eso los parlamentarios sienten que lo pueden hacer mejor que el presidente. Y también eso lo sienten no solo los parlamentarios de oposición, de izquierda, sino que también los parlamentarios de derecha, como lo estamos viendo ahora con la aprobación, con votos en una gran cantidad de parlamentarios de derecha. El voto del retiro, el segundo retiro del 10% de las cuentas de AFP. Con eso creo que te respondo. Hay como un orgullo, lo que Gonzalo Vidal llamaba un orgullo aristocrático, un orgullo de la clase política, de no querer ser menos que el presidente, no querer ser menos que el gobierno, como que tiene que ser más. Hay un fenómeno de ese tipo también. Un ego. Claro, un ego político, podríamos decir, lo que Vidal llamaba orgullo aristocrático. Sí. En el sentido de fronda aristocrática representada en el Parlamento. Sí, y en el fondo, a modo de comentario, resulta un poco contradictorio viendo que en ciertas situaciones los partidos políticos, que en el fondo se ven como
con una relación mucho más directa en el Parlamento, o sea, a veces tienen menor aprobación en Chile en la situación actual, a veces tienen Claro. menor aprobación que el mismo gobierno. Entonces resulta un poco contradictorio. Surgió una pregunta de Veruska. No sé si quiere ahí prender su micrófono o la leemos. Ya. Entonces, la pregunta dice: la constitución de esta etapa que perseguía, me refiero al rol, la constitución de esta etapa, ¿qué perseguía? Me refiero al rol de limitante del poder. No sé si se me entiende. Ya, bueno, básicamente establecía primero, no existía mucho la idea concreta de limitar el poder en verdad de la Constitución del 33, primero por el presidencialismo reforzado y después por el parlamentarismo reforzado, por decirlo así. Es decir, en los dos casos, las dos vías que tuvo la Constitución del 33, la vía presidencialista y la vía parlamentarista, siempre, digamos, hay digamos, un reforzamiento del poder, tanto del presidente como del parlamento. No existía tanto la idea de que los individuos como individuos tenían derechos individuales, para la redundancia, aunque sí, obviamente, los liberales tendieron con mucha mayor fuerza, tanto en el periodo de llamado anarquía, los años 20, antes de la batalla de Lircay, como después, a partir de los años 40, a buscar garantizar libertades. Por ejemplo, la libertad de imprenta, la tolerancia religiosa. La libertad de imprenta era la libertad de expresión de la época, se le llamaba imprenta. ¿Cierto? La libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad electoral sobre todo, porque, es decir, terminar con el control de las elecciones. Entonces, en general, digamos, hubo una lucha mayor por consagrar libertades, por reconocer libertades individuales, civiles y políticas, digamos, en mucha mayor medida desde los liberales que desde los conservadores en el siglo XIX, aunque igual los liberales, digamos, trataban de controlar el poder mediante, cuando estaban en el gobierno, cuando estaban en el Parlamento, siendo mayoría en el Parlamento, desde ese lugar, digamos. Los conservadores defendieron generalmente la libertad de educación, solamente, digamos, para defender, digamos, la autonomía de los colegios católicos frente al Estado, o sea, que no sean controlados por el Estado. Pero en general, durante el siglo XIX no defendieron las libertades individuales más que la libertad de educación, o fundamentalmente la libertad de educación, y defendieron la libertad electoral cuando fueron oposición, digamos, cuando ya estaban los liberales gobernando, que también cometieron fraude electoral, o sea, también cayeron en lo mismo. No sé si con eso respondí. Vamos con Ya, otra bueno, pregunta. ahí no sé si Veruska nos puede dar un feedback de si le respondió. Sí, se a aplaudió, la así pregunta. que vamos con la siguiente. Ya. Ahí tiró un aplauso. Ya. Yo creo que yo tengo una consulta y ya estamos a punto de cumplir la hora 15, así que a menos que alguien tenga otra pregunta, podríamos ir cerrando con esta duda. Que mi pregunta orientada a cuál fue, porque vi ahí que en el fondo que no recuerdo bien en qué constitución, pero que había una constitución que definía en el fondo, en el PowerPoint me recuerdo que lo vi, la verdad, que en el fondo el gobierno o el Estado definía los obispos. Ah, ya. Sí, porque eso era el derecho patronato, que eso es un derecho que existía en la época colonial, que tenía digamos, la corona, ¿cierto? Elegía a los obispos y obviamente lo elegía a través de los gobernadores. Los gobernadores presentaban una terna, ¿cierto?, al rey, etc. Sí, elegía a los obispos, efectivamente, y eso fue una de las razones de una gran crisis entre el Estado, entre el gobierno y la Iglesia en el siglo XIX, que fue el nombramiento de la sucesión del obispo Rafael Martín Valdivieso. Primero había nombrado a Francisco Paula Taforó. Todos esos temas yo me los salto un poco en estas charlas porque lo explico con más detalle en mis clases universitarias, digamos, por tiempo, pero les cuento eso. Había nombrado un obispo más liberal, que es Francisco Paula Taforó, y ese ese obispo fue rechazado por la Santa Sede,
y hubo un conflicto con la Santa Sede, por ejemplo, porque en teoría lo nombraban los gobiernos, pero tenía que mandarse ese nombramiento a la Santa Sede y normalmente la Santa Sede lo aceptaba. Pero en ese caso no lo aceptó y hubo un periodo, no me acuerdo qué cantidad de años, 6, 7 años, fue bastante prolongado, que no hubo obispo nombrado, hubo un obispo suplente que era el obispo auxiliar de Santiago, que era Joaquín, ay, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre de ese obispo auxiliar, no me quiero equivocar, pero ojo, la historia, como siempre digo a mis estudiantes, no se compone de datos, sino de grandes interpretaciones, digamos. Eh, bueno, y después se nombró al obispo Mariano Casanova, que fue el que al final sustituyó, digamos, al obispo Rafael Valentín Valdivieso, que fue muy importante y fue el que se opuso, por ejemplo, al gobierno en la llamada cuestión del sacristán, en el año 56. Eso yo creo que ustedes lo estudiaron en el colegio, porque los partidarios del sacristán que habían echado, ¿cierto?, a la catedral y presentaron un recurso a los tribunales ordinarios, digamos, los tribunales civiles, y el obispo creía que ese asunto se tenía que resolver en sede canónica, en sede eclesiástica, digamos. Entonces, siempre hubo una lucha entre la iglesia y el gobierno por lo que quería la iglesia era tener autonomía frente al gobierno y el gobierno quería tener un control frente a la iglesia. Es un poco el tema que yo me lo he saltado un poco, pero con eso creo que a grandes rasgos ese es el tema que hubo en el siglo XIX y después ya con la Constitución del 25 se produce la separación definitiva entre la iglesia y el Estado. Y en ese mismo sentido, en el fondo, la iglesia como institución tuvo cierta incidencia en el fondo supongo que en las constituciones conservadoras fue aún más, pero ¿hasta qué nivel tuvo incidencia? Y en el fondo yo creo que la pregunta se reduce a cuán vinculada estaba el grupo conservador de la época y la iglesia como institución. En el fondo fuera de la... Bueno, en el fondo totalmente, fuera... o sea, el Partido Conservador, que surgió en el año 56, con la cuestión del sacristán se produjo la separación gobernaba Manuel Montt, y se produjo la separación de los partidarios de Montt, que se llamaban conservadores, y se produjo la separación, y quienes se fueron del gobierno se pasaron a llamar Partido Conservador, y quienes estaban en el gobierno se pasaron a llamar Partido Nacional o Monbarista, ¿ya? O Monbarista. Y ese Partido Conservador, que basó en la oposición de Montt, fue el partido, digamos, defensor de la Iglesia durante todo el siglo XIX y buena parte también del siglo XX, incluso, de los intereses de la Iglesia. Entonces, fue muy opositor en general a los gobiernos liberales, pese a que gobernó con los liberales en un periodo corto, en el periodo de la fusión liberal-conservadora, que fue el periodo eh, ¿cómo se llama? José Joaquín Pérez, ¿cierto? Que fue el último decenio, el cuarto decenio de la República en Chile, y después un periodo cortito, ¿cierto?, con Francisco Errázuriz Sañarto. Ahí fue la época cuando fue ministro de Educación Abdón Cifuentes, que era uno de los grandes líderes del Partido Conservador, y producto de que el gobierno empezó a intervenir, digamos, en los exámenes que se celebraban en los colegios católicos, él renunció porque él quería tener libertad de exámenes, por decirlo así. El Estado quería unificar, por decirlo así, el sistema de contenido, el sistema vocacional. Los liberales eran partidarios de eso, no eran, digamos, por decirlo así, anarcocapitalistas los liberales del siglo XIX, aunque tampoco eran socialdemócratas. Eran como liberales clásicos que creían en una cierta intervención del Estado en materia vocacional, aunque comparado con la intervención que existe hoy día, era una intervención mínima en realidad, mucho más mínima, ¿no? O sea, eran contenidos muy generales, era más una intervención de procedimiento en realidad. Eso, en ese sentido, sí, el Partido Conservador fue el partido de la Iglesia, de hecho se le llamaban ultramontanos, de hecho, a ese partido, que es el nombre que se usaba en Europa para referirse a los que estaban más allá de las montañas, es decir, más allá de los Alpes, para referirse a los que eran papistas o seguidores del Papa. Ya, súper. Felipe Godoy tiene una consulta al parecer y con esto yo creo que termino. Mi pregunta ¿es verdad que el Partido Liberal estaba, con excepción tal vez de la educación, a favor de un liberalismo muy puro, en lo económico al menos? Sí, porque dentro de lo que yo escuché, durante los gobiernos liberales,
no habían no habían impuestos a la renta ni casi ningún otro tipo de impuestos. Claro, sí, Y exactamente. Los y liberales, el tamaño del Estado sobre la economía era mucho menor de lo que ha sido sí, por supuesto. después. Bueno, el Estado en el Entonces, siglo XIX, los liberales y los conservadores en general estaban de acuerdo, o sea, no es que estuvieran de acuerdo, sino que en realidad no concebía la idea de un Estado grande. Durante todo el siglo XIX el Estado tuvo 3 ministerios, por ejemplo, y el impuesto básicamente que se hizo en el siglo XIX fue el impuesto a las exportaciones. Por ejemplo, toda la riqueza que obtuvo Chile después de la Guerra del Pacífico fue una riqueza producto de las exportaciones de salitre. O sea, sacaban los productos los exportadores de salitre y ahí pagaban impuestos el Estado de Chile por sacar los productos. No eran impuestos, digamos, de aranceles, a pesar de que se fueron estableciendo algunos aranceles en el siglo XIX, pero el régimen fue en general muy poco proteccionista versus lo que fue durante el siglo XX, por ejemplo. No existía la idea tampoco que el Estado tuviese que ser empresario, eso surgirá a partir del año 39 con la Corfo, por ejemplo, lo vamos a ver en la próxima sesión. Eh, los impuestos, efectivamente, bueno, ya lo dije, eran impuestos bajos, y además había mucho apoyo, en general, a la libertad económica, a la libertad de comercio, al libre mercado, en general, tanto los liberales como los conservadores apoyaban el libre mercado, aunque lo apoyaban más los liberales en términos generales, sobre todo José Victorino Lastarria, que él es un gran defensor del libre mercado en el siglo XIX y del liberalismo en general. ¿Ah? Eh, por eso que pasó a ser muy criticado en el siglo XX, sobre todo por Valentín Letelier, etc., porque Lastar era muy antisocialista, incluso antisocialista en términos del socialismo llamado de cátedra o de la socialdemocracia, que se llama la socialdemocracia. Bueno, y ahí está la figura también de Jean-Gustave Colson-Senil, que fue contratado por el gobierno Manuel Montt, que también fue otra persona que trajo la idea pro libre mercado en Chile, etc. Pero en general los liberales del siglo XIX eran liberales integrales, o sea, defendían las libertades civiles, políticas, económicas, etc. ¿Ya? Como en toda la línea eran liberales, y era una intervención mínima en realidad. Si uno dice ya intervenir en la educación en algunos aspectos, que el Estado fue creando escuelas, por ejemplo, escuelas, pero eran escuelas primarias, porque era como lo básico, y la educación secundaria en general se entendía más que nada como una educación para la elite, como una especie de preuniversitario, en el sentido como tránsito a la universidad. No preuniversitario en el sentido actual, sino como de tránsito a la universidad, como de transición a la universidad. El Instituto Nacional durante todo el siglo XIX fue un colegio de élite, o sea, ahí estudiaban los hijos de los ricos y algunos becados como por ejemplo Antonio Vara estudió en el Instituto Nacional, que eran personas más de clase media, forzadas, pero eran como más excepciones, digamos, que eran. Pero y sí, podríamos se volver a partía ese la base. y No, podríamos yo en un creo, o sea, en futuro términos prácticos, volver a ese nivel yo de creo que no falta la de verdad, existencia. Porque yo al creo que no menos la eso era verdad como porque algo. sí, sí, te entiendo, pero yo creo que no, porque ya se consolidó mucho la idea de que el Estado, lo vamos a ver la próxima semana, tiene que cumplir un rol clave en la vida política y económica. En todo caso, lo que se logró con la Constitución del 80 digamos, suprimir un poco la idea del Estado empresario, o limitar la idea del Estado empresario. Pero hoy día lo que se está discutiendo, lo vamos a ver en la tercera sesión, eh, es la idea, digamos, de establecer un estado de bienestar, o por lo menos un estado de bienestar mayor al estado que tenemos actualmente, porque, bueno, yo creo que hoy día Chile no tiene un estado subsidiario en realidad, yo sostengo que Chile tiene un estado de bienestar moderado, ¿ya? Pero es más que un estado subsidiario, y menos todavía un estado subsidiario negativo, o sea, no es que se establezca la ausencia del Estado y en la práctica el Estado no está ausente, sino que está presente en muchas actividades, y bueno, y para qué hablar sobre todo después del estallido social y la pandemia, o sea, el Estado está muy presente, pero incluso antes del Y, estallido social, ya el Estado tenía políticas, digamos, para el favor de la clase media, y muchas actividades, no sé, becas, por ejemplo, no sé, para fondos para los artistas, no sé si me entienden, o sea, no es un Estado solamente que se preocupa de los necesitados, de los pobres, digamos. Nunca Chile ha tenido un Estado de ese tipo, salvo, digamos, a principios del siglo XX o en el siglo XIX en y una algunos aspectos como la pregunta, educación y en el siglo XX, dime. ¿es posible que la constituyente no llegue a acuerdo o es algo como muy poco probable? Bueno, eso hablemoslo mejor en la tercera sesión. Dejémoslo Ya, como para no hacer spoiler, ¿ya? Porque nos estamos adelantando. Ya, bueno.
Entonces creo que llevamos harto rato hablando en el fondo de todo este gran proceso o esta gran etapa constitucional de Chile. Así que ya ya vamos a llegar a la 1 hora y media, así que Estamos. me parece me parece que es buena hora para ir finalizando. Y bueno, más que nada agradecer a todos a los que se unieron. Eso sí, yo creo que vamos a sacar una foto antes de finalizar con todos los asistentes, así que prendan sus cámaras Póngala acá. Prendan sus cámaras los que quieran, po, para que podamos para la ahí. foto. Ahí tengo algunas estudiantes, las reconozco a todas. Qué buena, qué buena. Tú avisas. Ya. Bueno, no sé si los demás quieren prender la cámara, pero ahí se nos agrega la mica. Ya, bueno. Entonces, 3, 2, 1. A ver, ahí saqué la foto. Voy a. Ahí parece que se agregó otra persona. Ya, bueno. Última foto, así que ya último. Último llamado. Ya. 3, 2, 1. Ya, buenísimo. Bueno, entonces, además de darte las gracias, ¿vale? Por poder estar acá. En serio, desde la Coordinación Nacional te agradecemos mucho el hecho de que nos des un poco de tu tiempo para poder explicarnos todos estos temas y en el fondo ir apuntando toda la historia para el proceso constitucional que se nos viene, el proceso constituyente que se nos viene. Perfecto. Porque para que no caigamos de nuevo en lo mismo. Ojalá. Entonces ahí en el fondo con ese llamado a conocer la historia para no cometer los mismos errores, termino yo. Muchas gracias de parte de la juventud por tu tiempo. Siempre yo creo que aquí varios te conocemos, te seguimos con todo tu trabajo que hacía en Horizontal y todo eso. Así que también invitarlos a todos los que quedan para el próximo miércoles a las 8. Vamos ahí a poner más empeño para mejorar la asistencia. Y bueno, no sé, con eso me despido yo. No sé si la Vale Bueno, Becerra y tú también quieren hablar algo. bueno, la Vale Becerra primero. Bueno, quiero primero felicitar una tremenda charla, muy interesante, ¿vale? Y agradecerte sobre todo porque tienes esta agenda tan ocupada y te diste un tiempo para poder exponernos a la juventud y a los secundarios de Bópoli. Como dice Alan, es súper importante que vayamos conociendo la historia que hemos tenido como país para poder también ir aprendiendo de los errores e ir mejorando en el presente y en el futuro. Así que muchas gracias, Vale, y también felicitar a Alan y a los secundarios de Valparaíso por la tremenda gestión. Bueno, muchas gracias. La próxima semana nos vemos en torno a la Constitución del 25 y la siguiente nos vamos a ver en torno a la Constitución del 80 y el proceso constituyente actual. La semana tercera, digamos. Eso sería. Ya, muchas gracias. Súper bueno, gracias a todos los que asistieron. Se nos fue ahí reduciendo un poco la lista de asistentes, pero la próxima semana, como dije, ya íbamos a hacer más difusión y vamos a poder lograr conseguir mayor asistencia. Así que gracias a todos los que se unieron
y bueno, quedan invitados y eso. Nos Ya, vemos pues, la próxima semana. Chao. nos vemos. Chao.